Diputada, continúa en uso de la palabra el diputado por San Luis, Carlos de Alessandro. Buenos días, señor presidente. La verdad que desde que nos fuimos del bloque La Libertad Avanza, estos 4 diputados, vemos la realidad de otra manera. Porque hoy la Cámara no toma una decisión que excede las coyunturas políticas ni las diferencias partidarias. Hoy nos preguntamos nosotros quién asesoró al presidente Javier Milei cuando le dijo que tenía que vetar la ley de emergencia pediátrica. Nosotros llamamos la atención y levantamos la voz para que se escuche. Hemos transitado los pasillos del Hospital Garrahan, hemos hablado con los médicos, con los padres, esos padres que tienen niños internados, que rezan, que vienen de kilómetros, vienen de La Rioja, vienen de Formosa, vienen de San Luis, buscando en la mano de un médico en la capital federal la solución que no pueden encontrar sus provincias. Provincia como la mía, como San Luis, el año pasado atendieron a más de 2.500 pacientes delicados, graves, que por más que tengamos el mejor hospital de la región, no le podemos dar una solución. No hablamos de una institución cualquiera, hablamos del Garrahan. Es un emblema nacional, un hospital modelo en América Latina, un orgullo de la ciencia médica argentina, refugio de miles de familias del interior que vienen buscando una solución a Buenos Aires. Siempre el centralismo, siempre el ombligo de la Argentina. Y quiero que nos detengamos un segundo cuando miramos esa imagen o que trabajemos esa imagen en nuestras cabezas, que a veces no entra en las cabezas cerradas, porque no estamos hablando de planillas de Excel, ni estamos hablando del quiebre fiscal. Nosotros no estamos hablando hoy de romper el equilibrio fiscal. Votar en contra del Garrahan es romper el equilibrio moral. Esa moral que le prometimos a nuestros votantes, a los votantes de La Libertad Avanza, cuando dijimos que íbamos a ir contra la casta, no contra los más vulnerables. Alberdi decía, poblar es gobernar. ¿Y qué vamos a gobernar si no nos dedicamos a la salud de los más vulnerables, de nuestros niños? Cada vez menos nacimientos y no nos vamos a dedicar a cuidar a los que nacieron. Sarmiento se preocupaba por la educación porque ahí decía que nacía la civilización. Pero yo le agrego, sin salud no hay educación ni civilización. Si no apostamos a nuestros niños, a nuestros infantes, no vamos a tener un futuro próspero en la Argentina. El presidente Alfonsín inauguró el Hospital Garrahan en el año 97 y en su discurso citó al presidente Juan Domingo Perón. Y lo citó diciendo que los únicos privilegiados son los niños. Y eso no es un eslogan vacío, como quedó vacío el eslogan de la libertad. Eso es un eslogan moral. Es un eslogan que nos marca el norte a cada uno de los argentinos y a este bloque que busca un poco de coherencia entre toda la desidia que se busca desde el gobierno. Vuelvo a repetir, señor presidente, hoy no debatimos sobre números, no debatimos sobre una planilla Excel, ni sobre variables fiscales. Discutimos valores, principios, humanidad. Este Congreso debe ser la voz de los más vulnerables, debe ser de la voz de esos chicos que están internados, debe ser la voz de esos médicos que no saben cómo llegar a fin de mes, debe ser la voz de esos profesionales que están estudiando y piensan depositar su ciencia médica en el Hospital Garrahan. Hoy lo que está en juego no es el concepto es el concepto de nación. Hoy somos nación porque nos reconocemos en el dolor del otro. Hoy la esperanza de cada argentino está mirando a este Congreso, sea en el Garrahan o sea en el sistema educativo. Nosotros, desde el bloque Coherencia, pretendemos que nos juzgue la historia, pero no por los discursos grandilocuentes que podemos dar en este Congreso. Queremos que nos juzgue la historia por cómo votamos. Queremos que los padres de esos niños que hoy el Garrahan les salva la vida, cuando esos niños sean adultos, le cuenten que hubo un grupo de diputados que no le importó
que desde las redes sociales lo tilden como traidores, porque nosotros lo que no vamos a traicionar es a esos chicos, a esos padres que hoy están buscando lo mejor para su familia. Nos equivocamos detrás de cada partida que se le niega a la educación y nos equivocamos desde el gobierno del presidente Javier Milei cuando se le niega esa mano tendida al Hospital Garrahan. No estamos hablando de que no podemos, estamos hablando de que el gobierno no quiere. Entonces nosotros le llamamos la atención de acá al gobierno. Le volvemos a pedir que cambie la manera de hacer política, que los argentinos no somos solamente números, que los números tienen que cerrar, en este caso con los argentinos adentro. El Estado argentino es la mejor versión que podemos tener nosotros para sentirnos seguros. No tal vez como dicen algunos que hay que terminar de destrozar el Estado. Nosotros necesitamos un Estado eficiente, un Estado que pueda de alguna manera ampararnos y cuidarnos. No importa en qué momento de la historia vamos a discutir si el Estado tiene que ser más chico o más grande. Lo que importa, señor presidente, es que nosotros estemos a la altura de las circunstancias. Y hoy estar a la altura de las circunstancias es ponerse del lado de los médicos del Garrahan. Dan todo por esos chicos, dan todo por la Argentina. Y nosotros con nuestro voto los vamos a acompañar. Muchas gracias, señor presidente. A usted, diputado Alessandro. En uso de la palabra, diputado por la Coalición Cívica, Juan Manuel López. Gracias, presidente. El bloque de la Coalición Cívica va a insistir en las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica. Son leyes que ya se han debatido, que ya se han trabajado el año pasado, este año. No vamos a argumentar demasiado sobre esas leyes. El diputado Ferraro las trabajó y las argumentó cuando se trataron oportunamente. La diputada Campagnoli va a hacer algunas referencias puntuales a la ley de emergencia pediátrica porque no salimos de nuestro asombro que se ajuste en los niños con enfermedades complejas. Es algo que ya creo que nadie puede ni imaginar ni tolerar, más allá de que, por supuesto, reivindicamos un financiamiento universitario eficiente, con controles para el desarrollo, para la innovación, para la prosperidad, para el ascenso social, como lo hemos hecho toda la vida. Pero ocurrieron algunas cosas en los últimos días que también queremos mencionar. Parece que el presidente bajó el tono. Yo tengo dudas de que el presidente y que el gobierno hayan bajado la soberbia. Y permítanme resaltar esto. Permítanme resaltarlo porque una bajada de tono circunstancial después de un resultado electoral adverso a muchos de nosotros no nos va a hacer creer que la cosa cambió y que ya está todo bien, por más que hagan piruetas pragmáticas, incluso tal vez ideológicas, o que de golpe digan que aparece algo de platita en el presupuesto. Nosotros vamos a estudiar el presupuesto, queremos que haya presupuesto, pero no vamos a caer en trampas o en tentaciones o en máscaras circunstanciales de una humildad o de un buen trato en el que nunca creímos. Sobre todo porque el presidente tiene algunas obsesiones, tiene algunas dificultades de interacción con la sociedad, tiene una grandilocuencia en su supuesta inteligencia o conocimiento de la economía, que permítanme decir algo muy sencillo. Tuvo la obsesión todos estos meses de decir que el dólar iba a llegar a 700 pesos y hoy está tocando los 1.500. Yo ya hasta dudo de la inteligencia del presidente en materia económica. Permítanme dudarlo, porque creo que son parte de sus patologías, de sus obsesiones, que le permiten escindirse por completo de lo que le pasa a la sociedad. Un presidente que te dice que tiene el mejor ministro de Economía del mundo, de la historia, que es el mejor gobierno de la historia, genera una distopía en una sociedad que dice: mi negocio no vende, mi sueldo no me alcanza o me suspendieron en el trabajo. Sobre eso tendría que trabajar o pedir ayuda al presidente, y no va a encontrar ayuda en su hermana. Permítanme decir esto, no va a encontrar ayuda en la señora Karina Milei, que está en sus obsesiones. Yo no voy a entrar, presidente, y permítame cerrar rápidamente en este debate
que tiene que ser rápido y que se tiene que votar pronto, con una reflexión muy breve sobre qué pasó o por qué el programa puede fracasar o no puede fracasar. Esta dicotomía entre gradualismo o shock. Probablemente en algún momento hubo que hacer shock y probablemente en algún momento otro de la historia solo se pudo hacer gradualismo porque no había mandato para otra cosa. Lo que no puede haber es insensibilidad total. Y lo que no puede haber, presidente, en el medio de un ajuste es corrupción que aparece por todos lados. Yo creo que si la sociedad estuvo dispuesta, o un pedazo sigue dispuesta a hacer un sacrificio tan grande, jamás puede ser insultado con una corrupción de la que el gobierno no es la excepción y que nos ofende a todos los argentinos. Muchas gracias. Gracias, diputado López. La palabra la diputada de Mendieta, Mercedes. Sí, señor presidente. Bueno, desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad, por supuesto que estamos en contra a los vetos para el Garrahan y para las universidades. Y queremos decirle a este gobierno que hay que ser miserable para vetar al Garrahan y vetar a las universidades públicas. Y eso lo quiero dejar bien claro porque el Garrahan es el hospital que es el corazón de la salud infantil argentina. Y las universidades públicas nacionales son el futuro de nuestro país. Y el futuro no se puede vetar. Por eso quiero reivindicar a las trabajadoras y trabajadores del Garrahan, a la docencia universitaria, a los no docentes, a los estudiantes que en todo el país en estos días nos estuvieron acompañando. Como docente universitaria, como egresada de la Universidad de Buenos Aires, es un orgullo estar defendiendo las universidades frente a un gobierno que desde el día 1 intenta privatizarlas, intenta arancelarlas. Es realmente terrible lo que estamos viviendo. Y por eso quiero también señalar que si hoy se logran tirar los vetos, como ya se logró el colectivo de discapacidad con sus familias, va a ser gracias a la movilización, a la tercera marcha federal educativa que veníamos reclamando desde los sectores combativos. Va a ser gracias al apoyo de la sociedad que se viene pronunciando a favor de estos reclamos. Va a ser gracias a los miles y miles que hoy lograron algo muy importante. Lograron que aparezcan los que estaban transando con el gobierno. Lograron el regreso de los muertos vivos. Lograron que hoy convoque la CGT. Eso lograron. Pero le quiero decir a la CGT que hoy tendría que haber llamado un paro nacional contra los vetos. Eso es muy importante señalarlo. Necesitamos un plan de lucha y un paro nacional para seguir derrotando la política de este gobierno que viene siendo repudiado en las urnas y en las calles, que no puede seguir negando lo que está ocurriendo, que es que cada vez son más los que dicen que este es un gobierno ajustador, los que dicen que es un gobierno represor y además los que dicen que este es un gobierno coimero, que tiene a Karina, a Milei a la cabeza de una red de corrupción. Eso es lo que se siente en la calle. Y por eso hoy podemos lograr tirar abajo los vetos, porque incluso pensaba antes de esta sesión, escuchamos el lunes a Milei presentar el presupuesto 2026 y la verdad que más que un león parecía un cordero o un leoncito domado. Pero no nos engañan, porque aunque diga que lo peor ya pasó, quiero que se lo diga a las trabajadoras y las trabajadores del Garrahan, que le quiere vetar la ley, que no se puede estar peor. Que se lo diga a la docencia universitaria, que el 70% cobra 250.000 pesos, 2.500 pesos la hora. Que lo diga el subsecretario, el trucho del subsecretario Álvarez, que se la pasó haciendo campaña diciendo que se le había dado toda la plata que se necesitaba a las universidades. Una vergüenza, un trucho total, un trucho total. Esa campaña, una campaña que se pasaron días y días tratando de decir que no, que las universidades ya se les había dado toda la plata que tenían. A tal punto que el presidente, cuando presentó el presupuesto, dijo que para las universidades había 4,8 billones y nos quiso engañar, pero no nos engaña porque hasta el propio Consejo Interuniversitario Nacional, donde están los rectores, les dijo que para funcionar las universidades necesitaban 7,3 billones de mínima. Y por eso hoy son miles
y miles los que están empezando a concentrar acá. Y quiero advertirles a todas aquellas y aquellos que nos están escuchando que el gobierno acá tiene cómplices, porque el año pasado logró, con la complicidad de muchos de estos diputados y diputadas, el veto a las universidades. Pero hoy se puede conseguir tirar abajo los vetos, porque crece la bronca, porque la calle se llena de cada vez más luchadores y luchadores que salimos a enfrentarlo, y desde el Frente de Izquierda Unidad estuvimos siempre del mismo lado, con nuestras bancas acompañando cada una de estas peleas. Y hoy también estaremos desde las calles y desde nuestras bancas diciendo bien claro que el Garrahan se defiende y diciendo que la universidad pública, gratuita y de calidad, que es un orgullo nacional, va a seguir siendo una universidad para las y los trabajadores. Y al que no le gusta, se jode, porque la universidad tenemos que lograr que siga siendo la universidad donde puedan entrar los hijos de la clase trabajadora. Gracias, diputada. Y eso es lo que estamos defendiendo. Muchas gracias. Si querés sumarte a la batalla cultural contra las nefastas ideas de Javier Milei, dale like, suscríbete y deja tu opinión en la caja de comentarios.